Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de pleno. Secretaria. Buenos días. Punto 203. Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones anteriores. Se corresponden con la ordinaria de 28 de noviembre y la extraordinaria de 4 de diciembre. Pasamos a la votación del primero de los actas. ¿Votos a favor? Unanimidad. Segundo acta. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto 204. Aprobación definitiva del proyecto de ordenanza municipal para la creación y gestión de la zona de bajas emisiones junto con su documentación complementaria. Señor Cordero, tiene la palabra. Con la venia de la señora presidenta, muy buenos días a todos y a todas. Desde el Gobierno municipal damos hoy un paso más en nuestro compromiso con la sostenibilidad y la movilidad urbana al regular formalmente la zona de bajas emisiones con la aprobación hoy definitiva de esta ordenanza, tal y como exige la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a implantar estas áreas. San Fernando lleva años adelantándose a esta normativa con una transformación valiente y absolutamente rompedora de su modelo de movilidad y de su estructura urbana. La transformación comenzó con la construcción del tranvía, que supuso la eliminación del tráfico en el eje central de la calle Real, y continuó con la retirada de vehículos de las principales plazas, incluida la Plaza del Rey y el entorno del mercado. También se suprimió el tráfico en calles que atravesaban el eje central, como el de Murillo, Larrán, Almirante Cervera. Se redujeron plazas de aparcamiento en el centro histórico y se crearon plataformas únicas que priorizan el tránsito peatonal. Este modelo, aplicado de forma progresiva y coherente, ha permitido que hoy la ciudad se encuentre en una posición ventajosa para cumplir con esta nueva regulación. La zona de bajas emisiones, que abarca principalmente el centro urbano y las áreas incluidas en el área del Peprich, estarán destinadas prioritariamente al uso por parte de residentes, mientras que el resto de vehículos circulará por las vías básicas perimetrales. La ordenanza fomenta que quienes deseen acceder al centro lo hagan utilizando los aparcamientos tácticos o subterráneos, evitando así el tráfico innecesario en el núcleo histórico. En este espacio central ya se han consolidado 3 ejes transversales que, con la entrada en vigor de la normativa, en el futuro estarán reservados únicamente a vehículos con la máxima eficiencia ecológica. De este modo se seguirá avanzando en un modelo de ciudad amable, una ciudad pensada para las personas, pensada para la economía, pensada para los eventos, pensada para las personas mayores, pensada para los niños, pensada para el ocio, el disfrute, pero también que sea una zona sostenible, con la mejor calidad del aire posible. Precisamente, San Fernando está reconocida por la Agencia Europea de Medio Ambiente como la ciudad con el aire más limpio de España y una de los aires más limpios de Europa. Este logro no es casual, sino fruto de una combinación de factores naturales y de la planificación urbana desarrollada en los últimos años. La configuración geográfica, unida a una red de transporte público que incluye autobuses urbanos, que será gratuito a partir del próximo enero, tranvía y conexiones ferroviarias de cercanía, ha permitido ofrecer alternativas de movilidad eficientes y no contaminantes, unido a una red de aparcamientos tácticos que se están ejecutando en el perímetro del centro histórico de la ciudad. Planteamos desde el equipo de Gobierno que esta evolución se desarrolle con un enfoque flexible, evitando medidas bruscas o restrictivas que puedan generar rechazo, habiéndose admitido algunas de las alegaciones presentadas por la ciudadanía a este respecto en el periodo de exposición pública. No habrá una transformación urbanística porque ya está ejecutada. Es un paso más en nuestra estrategia que ha convertido calles antes ocupadas por los coches en espacio para las personas, la convivencia y el comercio local. La regulación de la zona de bajas emisiones supone, por tanto, un paso administrativo más en un camino que San Fernando inició hace tiempo y que seguirá recorriendo con la vista puesta en un futuro en la que la movilidad sostenible sea la norma y no la excepción. Muchas gracias. Intervención. Señor Romero. Sí, con la venia. Buenos días. Hoy trae la señora Cavada, el señor López Gil, la aprobación definitiva de una ordenanza que nace al margen de la ley desde la improvisación y el perjuicio económico a las familias isleñas. En primer lugar, no existe plan de movilidad urbana sostenible y la Ley 7/2021 es clara. Antes de crear una zona de bajas emisiones es obligatorio tener un plan de movilidad aprobado y adaptado a la normativa. Y sin embargo, ustedes intentan justificar esta carencia citando un PEGO de 2013, un plan de acción por el clima y energía sostenible del que no existe ni aprobación plenaria ni publicación.
Ya hay sentencias anulando ordenanzas por no contemplarlas en el seno de un plan. Y aquí no hay plan siquiera que pueda acogerla. En segundo lugar, carece de un estudio, un análisis socioeconómico, entre otros, como la memoria de impacto de género, a pesar de la obligación legal de medidas de mitigación para colectivos vulnerables. 30.000 vehículos en San Fernando se verán afectados, muchos de familias trabajadoras que no pueden costear uno nuevo. No hay ayudas, bonificaciones, medidas de transición justa o alternativas reales. Existen ejemplos de buenas prácticas, más completo que el corte y pega del modelo de la web de la FEMP que trae hoy el Gobierno municipal. Y los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Cataluña y el propio Tribunal Supremo ya han anulado mediante jurisprudencia consolidada ordenanzas por informes económicos insuficientes. En tercer lugar, no existe plan de transporte alternativo. Se cita el tranvía, pero nada sobre horarios nocturnos para varios barrios periféricos o lanzaderas desde los aparcamientos disuasorios, además de un servicio de autobús insuficiente y una ordenanza de movilidad en el limbo de la aprobación inicial desde hace 3 años. ¿Cómo pretenden restringir si no dan alternativas? En cuarto lugar, el modelo daña el comercio local. La distribución urbana de mercancías queda restringida a vehículos N1, N2 o N3, excluyendo autónomos y pequeños comerciantes que usan vehículos mixtos. Las franjas horarias no responden a la realidad comercial y mientras la señora Cavada anuncia en pleno que eliminará la zona azul, el propio proyecto afirma lo contrario, que es esencial como regulador de la movilidad dentro de la zona. La señora Cavada no se ha leído el expediente, no tiene ni idea de lo que aprueba. En quinto lugar, el calendario es rígido, acelerado y real. ¿Dónde están las fases graduales que recomienda el propio Ministerio, el refuerzo del transporte público que debe acompañarlo? En sexto lugar, participación ciudadana nula como siempre. Notificar en agosto a unas pocas asociaciones no es participación, es un trámite formal para salir del paso. No ha habido mesas, debate público o escucha activa. Y mientras tanto, la ordenanza no fija indicadores de eficacia, metas de reducción de emisiones, obligaciones de transparencia ni garantiza un sistema de control suficiente. Es una ordenanza punitiva, no transformadora. Restringe y sanciona, pero no cambia el modelo de movilidad. En resumen, es ilegal, carece de planificación y nace condenada si existe impugnación, se anule por el órgano judicial competente. Pero además es injusta socialmente y perjudicial para autónomos, comercio local y miles de familias que van a pagar otra vez la improvisación de la señora Cavada. Nuestra propuesta es clara y constructiva, que ha sido, como siempre, totalmente rechazada. Retiren esta ordenanza, elaboren un plan de movilidad urbana sostenible participativo, actualizado y aprobado por el Pleno. Y desde ese marco planifiquen una zona con medidas sociales y económicas de transición justa. Una zona que cumpla la ley y que haga de San Fernando una ciudad más sostenible sin dejar a nadie atrás. Gracias. Intervención, señor Zambrano. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, el Grupo Vox presentó alegaciones al proyecto que fueron rechazadas, luego formuló recurso de reposición frente al rechazo que no se nos ha sido resuelto y es el proyecto del que sirve de base para esta ordenanza que se trae hoy aquí. También presentamos alegaciones en 2 ocasiones frente a la aprobación inicial de esta ordenanza que tampoco han sido estimadas. Es cierto que no existe plan de movilidad que justifique esta ordenanza. Es cierto que tampoco existe un auténtico estudio económico y social y además el propio concejal, el señor Cordero, lo ha dicho, disfrutamos del aire más limpio de España. Por lo tanto, hay falta de razón, hay falta de motivación y, en definitiva, estamos hablando de una ordenanza que no tiene razón de ser. La única razón de ser que se alega es la imposición normativa. Que se nos dice que es que el Ayuntamiento de San Fernando está obligado a tener esta ordenanza. Y con esa excusa pues se impone una serie de restricciones a una gran zona de San Fernando y a un gran número de calles que sin duda esta situación provoca una seria limitación y un serio perjuicio a vecinos, a familias, a autónomos, a comercio, en definitiva a un gran sector económico y social de la población. Recordemos que las zonas de bajas emisiones son el resultado de un marco ideológico impuesto desde Bruselas tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista y que está perjudicando los intereses de los españoles en multitud de ciudades de todo el marco nacional. Recordemos que el Partido Popular respaldó en el 2008 la directiva europea que dio base a la zona de bajas emisiones y se abstuvo en la Ley 7/2021 de cambio climático que las convirtió en obligatorias. El PSOE las adoptó como bandera ideológica y como parte de su política ambiental. El resultado de esta colaboración es una normativa que traslada todos los costes a los ciudadanos españoles. En definitiva, esto es una norma sin sentido, una norma que consideramos absurda,
que provoca una renovación forzosa del parque móvil, una gran desigualdad entre españoles y entre municipios y, en definitiva, que es única y exclusivamente perjudicial. Pero particularmente en San Fernando, porque en San Fernando es que además es una normativa inútil, es una normativa que solamente va a provocar unos efectos sancionadores y unos efectos recaudatorios en la población. En definitiva, no le vemos sentido a una ordenanza de esta naturaleza para nuestra ciudad. Muchas gracias. Señora Roa, tiene la palabra. Sí, con la venia, buenos días. Papá Noel ha traído muchos regalos y muchas sonrisas a pequeños y mayores, pero no podemos decir lo mismo de este equipo de gobierno, que hoy, un 26 de diciembre, trae a pleno la aprobación definitiva del proyecto de la ordenanza municipal para la creación de la zona de bajas emisiones en nuestra ciudad. Ya lo dijimos cuando se trajo a pleno la aprobación inicial. Las cosas pueden hacerse de otra manera. Este proyecto, que afecta a muchas familias y a más de 30.000 vehículos, presenta un grado de incertidumbre alto en cuanto a cómo va a afectar a los ciudadanos en general, o a la hostelería, al comercio o al propio personal municipal en particular, que, como sabemos, además, se encuentra bajo mínimo. Un proyecto que presenta dudas en cuanto al impacto, dudas en cuanto a la posible nulidad, dudas acerca de cómo se van a gestionar las autorizaciones, dudas de un plan de movilidad que es del año 2012, dudas de una ordenanza de movilidad que no han sido capaces de aprobar. De lo único que no cabe duda es de lo poco que le ha importado a este equipo de gobierno la participación ciudadana. Basta echar un ojo a las alegaciones presentadas por parte de particulares, de entidades, de comerciantes, de partidos políticos, para ver que este Gobierno no está dispuesto, a pesar de que diga lo contrario, a escuchar, ni a dialogar, ni a permitir la participación de todo lo que no sea él mismo, con lo que vendía la señora Cavada la participación. Ninguna alegación estimada ni de este partido político ni de ningún otro que conforme la oposición. Ninguna medida parece ser positiva, curioso. Y no menos curioso es ver plasmado por escrito cómo los vecinos, los ciudadanos, piden a la señora Cavada suspensión, medidas compensatorias, participación y responsabilidad, sabiendo que este equipo de gobierno va a desoír todas las peticiones y que va a cerrar el año con este regalo envenenado por Navidad. Esperamos que los Reyes Magos traigan algo más de cordura, de escucha, de participación, que ya tenemos bastante en el 2026, que nos ha caído el gordo con todo lo no planificado, con todo lo no ejecutado, con las subidas de impuestos a pesar de los millones en los bancos que tiene este equipo de gobierno, con la pérdida de oportunidades, con la pérdida de empleo y de población, y por si fuera poco, nos han impuesto en La Pedrea una zona de bajas emisiones que va a dividir la ciudad en tres y que va a protagonizar sanciones con el agravante, además de haber presumido y de presumir constantemente de tener el aire más limpio y más puro de toda España. Nos lo van a perdonar, pero volvemos a insistir en que así no se hacen las cosas. Y ya que sí saben ustedes contar, no cuenten con nosotros para este tipo de cosas. Muchas gracias. Señor Cordero. Señor Romero, por más que lo repita, lo repito yo también. Tenemos en vigor un PEMUS del año 2012 y próximamente tenemos uno nuevo que lo tenemos ya mandado a licitación, porque lo que nos recuerda, lo que nos dice el Real Decreto 1052 del 22 es que lo que se exige es la redacción de un proyecto técnico de zona de bajas emisiones. A lo que le tengo que decir, señor Zambrano, que si no le ha llegado, le llegará en estos días, porque ya está resuelta el recurso que ustedes han presentado. Un recurso que se basa, como ustedes bien han dicho, en un tema ideológico en el que, por cierto, casi que nos alegramos de no estar de acuerdo. En una de sus alegaciones lo que hablaban es precisamente de la delimitación de un ámbito que querían reducirlo a algo prácticamente ridículo y súper pequeño, que no tendría ningún sentido, porque el ámbito debe ser lo suficientemente amplio para que podamos seguir mejorando esa calidad del aire que la tenemos buena, pero que el objetivo de esta normativa es precisamente que sigamos mejorando. Y lo hacemos no solo por una exigencia legal, sino lo hacemos por convencimiento, como he expuesto anteriormente en mi exposición inicial. Porque, como decía, ya no va a ser un ámbito en el que no tengamos que hacer transformaciones urbanas porque ya están realizadas. Respecto a las restricciones, como les decía la señora Roa, se hacen de forma progresiva, ¿vale? O lo decía también el señor Romero, lo hacemos de forma progresiva en dos fases. Primero,
Además, ampliando una hora más de excepción a petición precisamente de vecinos y vecinas que han presentado sus alegaciones. De esta forma, durante el primer año, la franja exceptuada quedará desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde y en el segundo año desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, para que los vecinos puedan ir adaptándose progresivamente en los próximos 2 años a la implementación de esta zona, que por otro lado tampoco, es decir, hablamos de una frontera que como si no pudieran transitar por San Fernando, estamos hablando de una zona que se restringe a zonas que ya están, la mayoría de ellas peatonalizadas, con lo cual estamos cambiando prácticamente muy poco. Además, como ya dije en la anterior intervención, estamos hablando de que los vehículos a los que afecta son vehículos muy antiguos, vehículos gasolina de 20 años, vehículos diésel de 10 años, que cuando acabe esta fase transitoria tendrán, pues evidentemente, 2 años más. Hay que recordar, además, que sí mantuvimos reuniones con las federaciones vecinales y con las asociaciones de comercio y hostelería y que, vuelvo a repetir, sí, las mantuvimos, señora de Alba, le encanta a usted ponerme en carita y hacerme cosas mientras que yo hablo, pero es que es verdad, es que las tuvimos, porque las tuvo yo precisamente, vamos, por eso se lo puedo garantizar, porque no me lo contó nadie, sino porque las tuve yo. Y hemos recogido, como he dicho antes y vuelvo a repetir, hemos recogido en este periodo de exposición pública de las alegaciones, hemos recogido algunas de esas alegaciones que han sido estimadas para, de verdad, hacerlo de la forma más flexible, de la forma más menos brusca a nuestros vecinos y vecinas. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Grupo Socialista, votos en contra. Grupo Popular, Vox, Andalucía por sí. Queda aprobado el punto. Gracias. Punto 205. Aprobación de subvención a la explotación del servicio sobre el precio del billete del transporte colectivo urbano de viajeros durante el ejercicio de 2026. Señor Cordero. Con la venia de la señora presidenta. San Fernando da hoy un paso muy importante en su estrategia de movilidad, y es que a partir de 2026 el servicio de autobús urbano será totalmente gratuito para todas las personas, tanto vecinos como visitantes de nuestra ciudad. Así lo hemos incluido en los presupuestos que ya se aprobaron inicialmente este mismo mes, y hoy traemos a aprobación este expediente que lo materializa a través de una subvención a la explotación del servicio sobre el precio del billete de transporte colectivo urbano de viajeros para el ejercicio de 2026. En una apuesta decidida de este Gobierno municipal por los servicios públicos, ahora que se ha cumplido un año de la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio, apostamos ahora firmemente por el autobús urbano como servicio público. Queremos que el autobús sea la primera opción de desplazamiento. La gratuidad elimina barreras y facilita que familias, jóvenes, mayores y cualquier ciudadano pueda moverse con más facilidad por la ciudad. El Ayuntamiento de San Fernando ha asumido en los últimos años, con cargo a su propio presupuesto, una parte significativa del esfuerzo económico necesario para la aplicación de las bonificaciones estatales, con el objetivo de proteger a la ciudadanía usuaria del transporte público, consolidar el cambio de hábitos de movilidad en el marco de las competencias municipales y de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local. Este cambio lo hacemos posible gracias a la estabilidad económica que hemos alcanzado durante años. El Ayuntamiento ha estado pagando una deuda heredada con la empresa concesionaria. Esta deuda ya está totalmente liquidada y ahora podemos destinar esos recursos a lo verdaderamente importante, que es mejorar la vida de los isleños e isleñas. La presente propuesta de subvención directa al transporte colectivo urbano se enmarca en un modelo de movilidad urbana claramente definida, orientada a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, la recuperación del espacio público y la transición hacia una ciudad más sostenible, accesible y cohesionada socialmente. Este modelo parte de un objetivo estratégico, el reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos internos, disminuir la presión del tráfico sobre el viario urbano y priorizar a las personas en el diseño y uso de la ciudad. De forma paralela y además de la implantación del tranvía como un elemento estructural del nuevo modelo de movilidad, se ha trabajado en estos años en la creación de la red de aparcamientos tácticos gratuitos, concebidos como una herramienta para facilitar el estacionamiento en puntos estratégicos y evitar la circulación innecesaria de vehículos por las calles interiores, en la potenciación de las vías principales, con el objetivo de canalizar el tráfico hacia itinerarios rápidos, cómodos y eficientes. En este sentido, se está desdoblando en estos mismos meses la segunda fase de la avenida Pérez Junquera. Y dentro de este enfoque integral, se ha aprobado en el punto anterior la creación de la zona de bajas emisiones como una medida más en materia de movilidad sostenible, que hace necesario reforzar las alternativas de transporte público eficaces, accesibles y equitativos. En coherencia con todo lo anterior, la subvención directa al transporte colectivo urbano, que permite la gratuidad del servicio de autobús, en consonancia con otras ciudades de España y del mundo, se configura como una medida estratégica y complementaria destinada a reforzar
el uso del transporte público, facilitar el trasvase desde el vehículo privado hacia modos colectivos y eliminar barreras económicas que puedan dificultar su utilización. La gratuidad del transporte colectivo urbano contribuye a reducir el número de vehículos privados en circulación, mejorar el espacio público, disminuir la congestión y reforzar la seguridad vial, además de favorecer la reducción de las emisiones contaminantes, avanzando así en la consolidación de nuevos hábitos de movilidad y en el desarrollo de una ciudad más sostenible, accesible y centrada en las personas. Muchas gracias. Gracias. Intervención, señor Romero. Sí, con la venia de la señora presidenta, hoy se trae a pleno un expediente con el envoltorio de la movilidad sostenible, la zona de bajas emisiones, la agenda urbana. Es en realidad una decisión política electoralista. Asumir con dinero municipal ese que le recaudan a las familias de San Fernando, por ejemplo, con el IBI, que ha subido un 20% entre estos dos mandatos. Para asumir con este dinero que se le recauda a la familia de San Fernando el 100% del coste del transporte urbano, sin haber presentado previamente un estudio de red suficiente, una evaluación de impacto. Esto es lo que trae este expediente. En primer lugar, un agujero estructural que crece. Los propios datos oficiales lo dicen. En 2024 el déficit fue de más de 1.487.000 euros y la intervención ya advierte que en 2026 el gasto tendrá que mantenerse y consolidarse en los presupuestos futuros. Nos recuerda que el aumento en el capítulo 4 afecta directamente al cálculo de la regla de gasto. No hay gratuidad, hay traslado del coste a todos los contribuyentes, también a los que no usan el bus. En segundo lugar, todo para 2026, pero se paga en 2027. La intervención señala que parte de los pagos derivados del déficit de 2026 se tendrán que afrontar en 2027, porque las liquidaciones son a año vencido. Se comprometen presupuestos futuros sin planificación, justo antes de elecciones. En tercer lugar, sin red, sin estudio, sin contrato nuevo. El contrato vence en 2028. Lo lógico sería usar, con los tiempos de este Gobierno municipal además, 2026 y 2027 para planificar la nueva concesión, líneas, frecuencia, intermodalidad, indicadores de rendimiento, obligaciones de servicio. Pero se hace lo contrario, subvención en blanco a la concesionaria durante todo 2026, mientras seguimos con un contrato que lleva 3 prórrogas y 13 expedientes de reconocimiento de déficit acumulado según la relación. En cuarto lugar, gratuidad, sí, control, poco. El expediente proclama que la gratuidad favorecerá el trasvase modal, pero no aporta un solo indicador de evaluación. Se señala que al eliminar la tarifa es indispensable asegurar crédito permanente en todos los presupuestos donde se mantenga la medida. Y esto es clave, no es una ayuda coyuntural, es un compromiso estructural. Quinto lugar, el marketing sustituye al análisis. El informe económico habla de aparcamientos tácticos, carriles desdoblados, zonas de bajas emisiones, cambios culturales, pero no cuantifica nada. No dice cuántos viajeros nuevos requiere esto para ser viable, qué ahorro energético se busca, qué emisiones se reducen, qué líneas son deficitarias, cuánto costaría un rediseño de rutas. Esto es propaganda, no planificación. Así que el transporte público gratuito, en conclusión, puede ser una buena política. Puede, pero solo si hay estudio técnico, planificación contractual y sostenibilidad financiera. Y aquí no hay ninguna de las tres. Hay un cheque en blanco de 2,1 millones de euros presupuestado en 2026, más los reconocimientos posteriores y una amenaza cierta de recorte. Señor Cavada, esto no es movilidad sostenible, esto es movilidad electoral. Señor Aparicio. Con la venia. Hoy no se está hablando aquí de mejorar el transporte público. Hoy se está hablando de propaganda política y electoralista del Partido Socialista, de tener un titular en el Diario de Cádiz, autobús gratis. El transporte urbano no va a ser gratuito, va a estar financiado íntegramente con dinero público y va a costar más que nunca. Lo único que cambia es quien paga el billete. Antes pagaban los usuarios y el ayuntamiento, porque ya traíamos un coste de 1,5 millones en el año anterior, y a partir de ahora va a pagar solo el ayuntamiento, el 1,5 millones que ya se traían más medio millón, que lo vamos a pagar todos los ciudadanos de San Fernando, usen o no el autobús. El expediente cifra el coste anual del servicio en más de 2 millones de euros, incluyendo el beneficio industrial del concesionario al eliminar los ingresos por billete. Y el ayuntamiento se compromete a cubrirlo íntegramente. Es decir, que cada 93.645 habitantes de San Fernando, pues cada uno de ellos tendrán que pagar 27,19 euros. Así está establecido según el interventor. Es decir, que lo vamos a pagar entre todos a escote, ¿no? 2 millones de euros al año, no para mejorar el servicio, no para ampliarlo, no para modernizarlo, sino para que todo siga exactamente igual. El equipo de gobierno reconoce en el expediente que el servicio es deficitario desde hace años, pero no afronta lo que realmente necesita, la revisión de las líneas de autobús,
el tipo de autobús, recorridos atractivos y útiles, marquesinas con información, mejoras concretas del servicio. Y no se hace nada. Lo que se hace es abrir la caja municipal y pagar la factura completa, con beneficio incluido y sin exigir nada a cambio. Me da la impresión que la única que sale beneficiada de todo esto es la empresa concesionaria. El interventor nos advierte que esta decisión puede afectar a la regla de gasto, tener incidencia en presupuestos futuros y obliga a compensar este número con recortes en otras partidas municipales. Es decir, ya traíamos 1,5 millones más otro medio millón. ¿Dónde se van a recortar? Ya el 39,2% de la población tenía el transporte bonificado. Lo que se hace ahora no es ampliar derecho de quien lo necesita, sino extender el gasto a toda la población, sin distinguir renta, uso ni necesidad. ¿Se sabe cuántos coches menos va a haber en la ciudad por cada 1 millón de euros que se gasta en esta propaganda? Lo que hay que hacer es gestionar y mejorar el transporte público y no pagarlo peor. Gracias. Señora Marín. Colevenia, buenos días. Con esta propuesta se persigue que el Ayuntamiento asuma el 100% del coste del servicio de transporte urbano San Fernando. Esto implicará gastar anualmente unos 500.000 euros más, alrededor de 2.100.000 euros en 2026, con cargo a todos los ciudadanos. ¿Y no sería quizá más eficiente aplicar la gratuidad o descuentos en casos concretos, como colectivos vulnerables, determinada franja de edad de niños jubilados o para impulsar determinados usos? Fijaos que en ese sentido, en julio de 2019, este Grupo Popular trajo a este Pleno una moción solicitando la gratuidad del servicio de autobús a la playa de Camposoto. Una propuesta pensada para facilitar el acceso a las familias con menos recursos, para reducir el tráfico y los problemas de aparcamiento en los accesos a la playa y para contribuir a la reducción de emisiones. ¿Y qué ocurrió entonces? Curiosamente, ustedes votaron en contra. ¿No creían entonces en los beneficios de la gratuidad para incentivar el transporte público? ¿O quizás no quisieron asumir una reducción de ingresos de unos 30.000 euros anuales por la venta de billetes? El caso es que aquella moción fue rechazada por el Gobierno de la señora Cavada. Ahora, 6 años después, dais un giro copernicano y proponéis la gratuidad universal del servicio para todas las líneas y ciudadanos. Un incremento del gasto en 500.000 euros, en una medida que no acertamos a ver del todo acertada. Se quiere subvencionar totalmente la explotación, pero dicho incremento del gasto no se vincula a ninguna mejora del servicio. Ni más autobuses, ni más frecuencia, ni mejores horarios. Algo así como más coste público sin más calidad garantizada. Si le diésemos a elegir al ciudadano entre gratuidad total sin mejora o un pequeño coste a cambio de un mejor servicio, más fiable y con horarios mejor ajustados, ¿cuál sería su respuesta? ¿Elegiría gratis o que funcione mejor? La gratuidad se vuelve políticamente difícil de revertir y si un mayor número de viajeros sin una mejora proporcional del servicio puede causar una saturación de líneas o un deterioro de la calidad, ¿cómo volveréis atrás? Quizás hubiese sido mejor invertir en implementar una ampliación de líneas, trazados o frecuencia de paso. Fijaos que San Fernando tiene más del doble de superficie que Cádiz capital y aún así Cádiz destina alrededor de 12 millones de euros anuales al servicio, 6 veces más, que serán 17 en el próximo pliego. Recuperan por ventas de billetes, ellos recuperan entre 7 y 8 millones. Aplican gratuidad solo a colectivos concretos como los menores de 15 años con tarjeta joven. Cabe entonces suponer que tener un servicio más eficiente y competitivo de transporte urbano nos debería costar mucho más de 2 millones de euros. ¿Es mejor entonces ofrecerlo gratis o invertir en mejorarlo y seguir recaudando algo con venta de billetes? Estamos a 2 años de una nueva licitación del servicio y durante su gobierno no se ha producido un análisis profundo de este asunto. Esto no es más que una nueva improvisación por parte de este gobierno. No nos aportan en el expediente datos alguno de qué resultados esperan obtener con la medida y nos tememos que es solo una decisión electoral. Apoyar el transporte público también es gestionarlo con responsabilidad y de manera eficiente. Señor Cordero. Señora Aparicio, ha hecho usted una definición perfecta de lo que son los servicios públicos. A continuación, y de nuevo, en su posición ideológica, ha dicho que está en contra de que sea un servicio gratuito, un servicio universal. En eso consiste precisamente los servicios públicos, que sean universales, que sean para todos y todos los ciudadanos, lo usen o no lo usen.
¿vale? Como otros servicios como la sanidad, otros que lo pagamos a todo el mundo, lo usemos o no lo usemos. Desde este Gobierno municipal venimos hoy con esta propuesta a consolidar lo realizado en los últimos años, en los cuales el Servicio de Transporte Colectivo de Viajeros ha venido aplicando bonificaciones tarifarias de carácter extraordinario, derivados de las medidas impulsadas por el Gobierno socialista de España para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica y para fomentar el uso del transporte público como alternativa al vehículo privado, en el marco de las distintas reales decretos, leyes aprobados a tal efecto. Estas medidas han permitido mantener tarifas accesibles y han contribuido a un incremento del número de personas usuarias del transporte público urbano, evitando que el coste del billete supusiera una barrera para su utilización. Los efectos han sido positivos, con un incremento de viajeros en estos años con relación directa a estas bonificaciones y ahora, en esta ocasión, venimos a reforzar nuestra apuesta por el servicio de autobús urbano con la subvención del 100% del billete. Cabe destacar que el coste para la ciudadanía va a ser menor, el transporte público en sí mismo es deficitario y, por tanto, los usuarios nunca pagan el servicio al expender su billete. De hecho, en San Fernando el transporte urbano, por su configuración, al ser una ciudad compacta, peatonal y cómoda para caminar, que además cuenta con facilidades para el aparcamiento gratuito y otros elementos que también influyen en que sea un servicio que no llega a alcanzar un número muy significativo de personas usuarias. Ha sido estructuralmente muy deficitario, insistiendo en que, en todo caso, todo transporte público y todo servicio público lo es. Durante los últimos años, el consistorio ha venido abonando casi 400.000 euros anuales en conceptos de deuda heredada de gobiernos anteriores, un compromiso que se ha liquidado definitivamente en 2025. Eliminar esa carga nos permite ahora recursos hacia lo verdaderamente importante, que es mejorar la vida de los ciudadanos. En definitiva, la medida no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión en bienestar, sostenibilidad y equidad social. Este cambio no tendrá un impacto significativo en las arcas municipales, pero sí lo tendrá en la vida de los miles de vecinos, que podrán moverse con mayor facilidad, reducir su dependencia del coche y contribuir a una ciudad con menos emisiones y más espacios para las personas. Muchas gracias. Pasamos a la votación. Votos a favor, Grupo Socialista, votos en contra, abstenciones, Grupo Popular, Vox Andalucía por sí, queda aprobado el punto. Punto 206. Propuesta al Pleno por la que se acuerda aplicar el incremento retributivo previsto en el Real Decreto Ley 14/2025 de 2 de diciembre al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de San Fernando. ¿Intervenciones? Con la venia, señora alcaldesa. El artículo 1 del Real Decreto Ley 14/2025 de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, establece lo siguiente. Primero, en el año 2025 las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 2,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024, incluido en estas últimas el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5% recogido en el artículo 6 del Real Decreto Ley 4/2024, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Este incremento retributivo tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2025. 2. La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado 1 de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación. Es una práctica en la gestión de recursos humanos municipales que el Pleno acuerde aplicar el incremento retributivo máximo autorizado por las sucesivas leyes presupuestarias, atendiendo el hecho de que los empleados públicos han realizado un importante esfuerzo durante las crisis económicas y sanitarias, su justa compensación y con arreglo a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y a las reglas de gasto, así como la equidad retributiva en relación con las organizaciones del sector público. Este acuerdo ha sido sometido a fiscalización previo por la Intervención General, que ha evacuado informe con fecha 11 de diciembre de 2025 con el resultado desfavorable, conforme al artículo 13 conforme al artículo 13 de la política local, sin perjuicio de las observaciones que formula. Asimismo, ha sido sometido a negociación, debo decir, en la Mesa General de Negociación, en fecha 9 de diciembre, que aprobó por unanimidad
de toda la parte social, de todos los sindicatos de nuestro ayuntamiento, aprobaron por unanimidad este acuerdo. La propuesta de acuerdo que hoy traemos a pleno, primero, en el año 2025, las retribuciones de los funcionarios de carrera y del personal al servicio del Ayuntamiento de San Fernando, los que resulte de aplicación al acuerdo de mejora y el convenio colectivo, respectivamente, serán las siguientes. El sueldo de los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en el que se haya clasificada la escala subescala a que pertenezca el funcionario o categoría en caso de personal laboral en las cuantías que resulten de la aplicación del Real Decreto y que publique la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos conforme a lo previsto en la disposición adicional única de este. Las pagas extraordinarias, que serán 2 al año, una vez en el mes de junio y otra en el mes de diciembre. El complemento de destino correspondiente al nivel de puesto de trabajo que desempeñe en las cuantías referidas a 12 mensualidades previstas igualmente en el Real Decreto. El complemento específico que en su caso esté asignado al puesto que se desempeñe. El complemento específico, por cierto, anual se percibirá en 14 pagas iguales, de las que 12 serán de percibo mensual y 2 adicionales. Y finalmente, el complemento de productividad retribuirá al expresar el rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñan los puestos de trabajo. Traemos, por tanto, la aprobación por parte del Pleno que se aplique el incremento retributivo previsto en el Real Decreto Ley 14/2025 de 2 de diciembre al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de San Fernando. Muchas gracias. Si no hay intervención, ¿votos a favor? Grupo Socialista, Grupo Popular, Grupo Vox, unanimidad de Andalucía Próxima. Punto 207. Propuesta al Pleno relativo a la modificación del Acuerdo de Pleno de 5 de julio del 2010, en la redacción dada por los acuerdos de Pleno de 26 de diciembre de 2014 al punto 221, 16 de abril de 2015 al punto 58, de 26 de septiembre del 2019 al punto 53, del 23 de febrero de 2023 al punto 31 y del 19 de mayo de 2023 al punto 94, productividad del cuerpo de la Policía Local. Señora Fontcubierta. Sí, gracias, señora alcaldesa. El acuerdo que traemos, o la modificación del acuerdo que traemos hoy aquí, es el que prevé y limita el número de puestos de oficiales en turnos rotativos y además limita el de subinspectores, así como el de inspectores. Esta modificación que hoy traemos aquí no supone ni modificación del número de horas disponibles para la prestación del servicio ni un aumento del importe de la hora y, por ende, tampoco un aumento del gasto con respecto al anterior. Lo que traemos en esta propuesta es alcanzar una aplicación del acuerdo que no resulte discriminatoria con respecto a funcionarios de una misma categoría, así como evitar una innecesaria rigidez que conlleve modificaciones del acuerdo con cada nueva incorporación o cese en la estructura policial de mandos. También se ha entendido oportuno, dada la limitación de horas disponibles para los servicios especiales, realizar una modificación. Teníamos una distribución que hacía referencia a un inspector, un subinspector y 8 oficiales. Con las nuevas incorporaciones y la modificación de la plantilla tenemos la inclusión del intendente, tenemos 4 subinspectores, tenemos 9 oficiales, con lo cual se genera una discriminación dentro de la misma categoría. Con lo que pretendemos aquí es eliminar el número destinado a cada servicio, dejándolo abierto y limitando solo el número de horas que se le asigna a cada categoría profesional en el acuerdo. De esta manera, con las incorporaciones o con los ceses, no habría que estar modificando continuamente dicho acuerdo. Muchas gracias. Señor Picardo. Sí, con la venia. Y en primer lugar, dar la bienvenida a los miembros de la Policía Local que están acompañándonos. Y quería decir que lo que la corporación está intentando colar en esta modificación del reglamento no es una aclaración, ni una mejora, ni una reinterpretación técnica. Es lisa y llanamente un recorte encubierto de derecho, un intento deliberado de pagar como ordinarios servicios que siempre han sido especiales, aprovechando un juego de palabras y una lectura interesada del reglamento. La jugada es simple y bastante miserable. Si el servicio se cataloga como refuerzo de turno, aunque sea en Semana Santa, feria o Navidad, deja de ser especial. Da igual que estés trabajando cuando el resto está con su familia. Da igual que sacrifiques días que no vuelven. Aquí lo único que importa es pagar menos.
Y por si fuera poco, se remata la faena con un nuevo criterio de delegada de Policía Local de la señora Cavada. El agente que viene de horas y queda a disposición del servicio, sin destino ni cometido concreto, tampoco genera servicio especial. Es decir, máxima disponibilidad, máxima responsabilidad y cero reconocimiento. Trabajo de primera, cobro de tercera. Que una corporación que presume de superávit y actúa así puede sorprender poco, pero lo verdaderamente bochornoso es que esto se haga con el beneplácito de un gobierno que se dice socialista y que presume de defender los derechos de los trabajadores. Que nadie se equivoque, aquí no hay confusión ni malinterpretación. Hay voluntad política, hay ahorro a costa del trabajador. Muchas gracias. Gracias. Intervención, señor Zambrano. Gracias, señora alcaldesa. Si nos remontamos al mes de julio del año 2010, hace más de 15 años, un concejal socialista, don Fernando León, decía en el Pleno: el problema, y así se reconoce, es la insuficiencia en el número de policías. Hace 15 años. Este es un problema dado por la mala gestión. En 7 años solo han creado 22 plazas de policías. Yo no sé cuántas han creado ustedes en los años que llevan de gobierno, pero yo creo que son menos de 22. Hablaban entonces el Grupo Socialista de horas extras camufladas como complemento de productividad. Decían: estamos convencidos de que si se hubiesen destinado estos recursos a la creación de nuevas plazas de policía, la situación hoy no sería tan crítica. Repito que esto lo decía el Grupo Socialista en el año 2010. Decían: esto es el fruto de una mala gestión, tanto del Partido Andalucista como del Partido Popular. Por lo tanto, no es una responsabilidad de todos los que estamos en este pleno, sino de quienes han ostentado el gobierno de la ciudad. Sin el consenso de los sindicatos municipales, discriminatorio con el resto de funcionarios municipales. Se solicitaban ustedes, los socialistas, que este tema se llevase a la mesa de negociación abierta del convenio. Pedían un compromiso político de todos los grupos municipales para el crecimiento paulatino de la plantilla de la Policía Municipal, contemplándose en los distintos presupuestos municipales. Pedían una racionalización de los actos públicos que lleven a la reducción de las horas extras. Decían: no es posible mantener con estos policías y una ciudad como esta la cantidad de actos públicos que generan y desarrollan este volumen de horas extraordinarias. En definitiva, ustedes dicen y hacen lo que les interesa en el momento concreto que a ustedes les interesa. Utilizan ustedes una posición cuando están en la oposición y luego hacen lo contrario cuando están gobernando. Y hoy aquí, además de lo que ya se le ha dicho desde el Grupo de Andalucía por sí, en definitiva intentan volver a normalizar lo que no es normal. Porque en definitiva este régimen de productividades con la policía local en definitiva se ha establecido como, y ya lo asumimos como una normalidad, cuando realmente no lo es. Lo que hace falta es tener una plantilla nutrida, bien remunerada y bien organizada, y no este tipo de medidas que ustedes traen hoy una y otra vez al Pleno sin resolver el problema de fondo de la plantilla municipal. Muchas gracias. Intervención del Partido Popular. Sí, con la venia. María del Carmen Roa. Gracias. Sí. Tras el estudio del expediente debemos resaltar varios aspectos que son importantes. Siempre diciendo que hay que ser prudentes con este tema. No debemos olvidar que, tal y como señala el Tribunal Supremo, la productividad es personal. Y no parece lógico que entre las circunstancias objetivas a valorar para fijar su determinación y su cuantía se incluya una mayor jornada laboral. La productividad está vinculada al rendimiento personal del funcionario. Hace mucho tiempo que la Ley de Presupuestos abrió la posibilidad de productividad por dedicación. Esto es cierto, pero no podemos caer en el error de confundir eso, y se ha dicho aquí con otras palabras, con la desnaturalización total de la productividad. Siempre con los cambios de opinión de un equipo de gobierno que en oposición defiende una cosa y en el gobierno hace otra. No podemos normalizar que se necesiten 15.000 y pico de horas, sabiendo que hay un exceso de jornada, que es previsible, que es periódico. La verdad es que debe regularse, pero bien, dimensionándolo de otra forma, no como lo está queriendo hacer el equipo de gobierno de la señora Cavada, dando solución de verdad a los problemas, con una valoración del puesto de trabajo, con un incremento del personal, con una mejora en los medios de la policía.
con una propuesta seria. Al final se intenta normalizar el hecho de que cada año harán falta cubrir 15.000 y pico de horas y se intenta normalizar que no haya más personal, que no haya más medios, y esto no es normal. Igual que no es normal venir aquí cada año a modificar un acuerdo. El acuerdo se modifica en el 2010, se modifica en el 2014, en el 2015, en el 2019, en el 2023 2 veces. Y ahora se vuelve a traer una modificación. Y eso no es normal, aunque se quiera vender la normalidad. El Grupo Municipal Popular entendemos que hace falta una solución de verdad, no un parche. Que la productividad está diseñada para supuestos excepcionales y que se debe sentar, escuchar a la policía, escuchar a todos los sindicatos que tienen mucho que decir y estudiar el problema y prever mecanismos reales, soluciones efectivas. Esa es la forma de gobernar, porque otra forma de gobernar es generar una sensación muy fea, pero también es poner en jaque y en riesgo todos los mecanismos de control. Piénselo. Basta, si no lo saben, con mirar los informes anuales del interventor, que les da además cada clave en el informe anual. Habla siempre de implementación, de ejecución de las ofertas de empleo, de atención al complemento de la productividad. Pues háganle caso. Paren este desorden, empiecen a gobernar con prudencia, con seguridad, para que tengamos de verdad una policía bien organizada, bien remunerada, con una productividad seria y que todo el mundo esté de acuerdo y contento. Muchas gracias. Pasamos a la votación del punto. Votos a favor, Grupo Socialista, votos en contra, Grupo ninguno. Y abstenciones, Grupo Popular, Vox y Andalucía por sí. Queda aprobado el punto. Gracias. Punto número 208. Propuesta de acuerdo pleno relativa a la modificación de representante del Ayuntamiento de San Fernando en el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Estación Depuradora de Aguas Residuales Edacafés. ¿Intervenciones? Pues pasamos a la votación. Votos a favor, Grupo Socialista, votos en contra y abstenciones. Popular, Vox, Andalucía por sí. Queda aprobado el punto. Punto 209. Asunto urgente, no hay ninguno de esta naturaleza y pasamos a la parte de control y seguimiento. Punto 210. Moción que presenta el Grupo Municipal Popular instando al Gobierno Municipal a que adopte las medidas administrativas oportunas para la redacción de un plan municipal de vivienda y su posterior puesta en marcha. Intervención. Señora de Alba, tiene la palabra. Muchas gracias. La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de España. Con esto no estoy realmente inventando ni informando de nada nuevo. La subida continuada de los precios de compra, del alquiler, la inflación, el encarecimiento de hipotecas, estancamiento salarial han creado una situación que impide a miles de familias acceder a un hogar digno y estable. Los jóvenes especialmente afrontan un escenario casi imposible. Más del 60% de quienes tienen entre 18 y 35 años reconocen que el acceso a la vivienda es su principal preocupación, mientras que numerosas familias destinan más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. Este contexto es obvio que afecta por igual a grandes ciudades y a municipios medios y que San Fernando, desgraciadamente, no es una excepción. A la vista de esta realidad, distintos municipios del país han empezado a aplicar estrategias destinadas a ampliar el parque de viviendas accesible. Se promueven viviendas públicas en alquiler a precios razonables, se movilizan viviendas vacías mediante garantías públicas para sus propietarios. Se fijan precios máximos en promociones protegidas, se impulsan fórmulas cooperativas de vivienda en cesión de uso y se desarrollan programas de apoyo a la emancipación juvenil que facilitan el acceso al alquiler. En San Fernando la situación es especialmente preocupante. La ciudad sigue perdiendo población año tras año, una tendencia vinculada en gran medida a la falta de vivienda asequible y a la ausencia de oportunidades reales para que los jóvenes puedan emanciparse o formar un proyecto de vida aquí. La única respuesta del Gobierno local se ha limitado a promociones de viviendas protegidas en régimen de venta a través de ENSA, cuyos precios, y por eso me paro lo de protegida, y requisitos de acceso dejan fuera a quienes precisamente más necesitan el apoyo público.
Conviene recordar que, precisamente, la propia alcaldesa anunció durante su campaña electoral un amplio catálogo de promesas en materia de vivienda. Su llamado Plan Cavada aseguraba que San Fernando desarrollaría el plan municipal de vivienda más ambicioso de su historia, con un giro de modelo que permitiría al ayuntamiento pasar de constructor a gran promotor de vivienda protegida. Anunció que el 50% de las viviendas que se construyesen en los 4 años siguientes serían protegidas y que el 15% de ellas se destinarían al alquiler social. Detalló incluso que existían 19 solares públicos con 40.000 metros cuadrados de superficie que se pondrían a disposición de las promotoras privadas para construir vivienda asequible a precio regulado. Junto a esas promesas, se aseguró también que San Fernando aplicaría la Ley Estatal de Vivienda para regular y bajar los precios de alquiler, combatir la vivienda vacía y tramitar las ayudas de 250 euros mensuales para jóvenes con ingresos inferiores a 23.725 euros. La única realidad es que a día de hoy, superado ya con holgura el ecuador del mandato, muy poco o nada de este plan se ha puesto en marcha. Ninguna de las grandes cifras anunciadas se ha materializado. Apenas se han desarrollado actuaciones reales en alquiler social, no se han desplegado el anunciado control de precios de alquiler y la vivienda sigue siendo para miles de isleños un obstáculo insalvable. La realidad es que San Fernando continúa sin un parque público de alquiler asequible. Las promociones protegidas municipalizadas sigue siendo inaccesible para una parte importante de la población. El compromiso del 50% de la vivienda protegida no ha avanzado y las medidas dirigidas a los jóvenes han quedado simplemente en papel mojado. Es por ello por lo que consideramos que es necesario un giro inmediato y contundente en la política municipal de vivienda. La ciudad necesita medidas eficaces centradas en la realidad socioeconómica de las familias y de los jóvenes isleños y un esfuerzo decidido para poner en uso el patrimonio público y orientar la acción de ENSA hacia la creación verdadera de vivienda asequible. Es por todo lo expuesto que el Grupo Municipal del Partido Popular propone al excelentísimo Ayuntamiento Pleno de San Fernando la adopción de la siguiente propuesta de acuerdo. Instar al Gobierno municipal a que adopte las medidas administrativas oportunas para la redacción de un plan municipal de vivienda y su posterior puesta en marcha. En el citado plan municipal podría recogerse, entre otras, las siguientes actuaciones: promover construcción de vivienda pública en alquiler accesible, habilitando al Ayuntamiento para ello suelo público y cooperando con la empresa municipal ENSA para edificar un nuevo parque de viviendas en régimen de alquiler social con renta limitada en función de los ingresos familiares. Regular precios máximos en promociones protegidas. Se fijarán tope de precio de venta y alquiler en cualquier vivienda de protección oficial construida o mediada por el Ayuntamiento, de modo que realmente resulten accesibles para el sector de la ciudadanía con menos recursos económicos, evitando Sí, y con la venia. Señor Romero. Poner a la vivienda en el centro es más que una opción política, es una obligación ética de las administraciones públicas. Y en San Fernando, en esta materia, se ha instalado una política de anuncios rimbombantes y resultados inexistentes. Hoy hablamos de vivienda, pero estamos hablando de algo más. De por qué esta ciudad pierde población, de por qué nuestros jóvenes, aunque quieran, no pueden quedarse, de por qué muchas familias destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler, mientras la única respuesta municipal es sacar alguna promoción en venta que deja fuera precisamente a quienes más necesitan el apoyo público. Y profundicemos, porque aquí no hablamos solo de promesas incumplidas, hablamos de oportunidades perdidas. En efecto, la señora Cavada anunció a bombo y platillo un plan municipal de vivienda, el más ambicioso de la historia: 19 solares públicos, 40.000 metros cuadrados, 50% de vivienda protegida, 15% en alquiler social, control de precios, captación de vivienda vacía, ayudas a la emancipación juvenil. Pues superado el ecuador del mandato, el resultado es 0 viviendas públicas de alquiler asequible, cero controles de precios, 0 impactos reales sobre la vivienda vacía y ninguna alternativa para los jóvenes. Este fracaso tiene consecuencias muy claras: más fuga de población, más dependencia del mercado especulativo y más desigualdad. ¿Cuántos jóvenes no encuentran un alquiler asumible? ¿Cuántas familias monoparentales han quedado excluidas de las promociones municipales porque los precios protegidos no son precios asequibles? Esta es la realidad social de este Gobierno municipal, que ignora mientras se cuenta y se sigue contando el enésimo lavado de cara. Incluso podemos ir más allá.
no hace falta solo un plan municipal de vivienda, hace falta una oficina pública permanente de intermediación y garantía del alquiler, con capacidad jurídica y técnica para intervenir donde el mercado no llega, para estimular a propietarios que bajen precio, para acompañar contratos, para frenar abusos y cláusulas leoninas, para vincular ayudas municipales a alquileres regulados. Si no hay un actor público que acompañe, medie y garantice, ningún registro de vivienda vacía se convertirá en alquiler social real. Y además debe tener presupuesto propio, seguimiento semestral, evaluación pública. San Fernando no puede resignarse a ser una ciudad donde se vive solo si tu economía te lo permite. No queremos que se llenen de titulares y portadas por parte de la señora Acabada los medios de comunicación, sino llenar pisos de familias, de jóvenes, de vida y de futuro. Pasemos de la retórica a la política útil. Menos anuncios y más llaves entregadas, más viviendas asequibles a familias que no pueden permitirse acceder a ese derecho constitucional del artículo 47 de la Constitución española, el derecho a una vivienda digna y adecuada, porque una ciudad sin vivienda accesible es una ciudad sin proyecto. Nada más, gracias. Señora Benavente. Sí, con la venia. La moción la vamos a apoyar porque la escasez de vivienda y el precio de la misma es un problema. Acceder a una vivienda es casi imposible y cuanto más bajas sean las rentas, pues evidentemente el problema es mayor. Las medidas propuestas se refieren a viviendas sociales y protegidas destinadas a las rentas más bajas, a los jóvenes, y por eso la apoyamos. Hay que poner en marcha todas las opciones posibles para inundar el mercado de vivienda nueva y de alquileres asequibles que permitan a las familias, a las personas mayores que ya tienen menos opciones de acceder a nuevos recursos económicos y a los jóvenes poder tener una vida normal y no vivir angustiados por no poder pagar el alquiler. Hace unos años, pocos años, si nos paramos a pensar, se demonizaba el sector de la construcción. Se decía que sobraban viviendas y empresas constructoras. Y ahora, sin embargo, faltan viviendas a todos los niveles y para todas las rentas, tanto para comprar como para alquilar. Se están dando algunos pasos positivos, como por ejemplo la aprobación de la lista en Andalucía, que elimina obstáculos a la hora de urbanizar y de promover suelo, y que, por cierto, se aprobó en un marco de diálogo con todas las fuerzas políticas del Parlamento andaluz. También es positivo la posibilidad de transformar locales en vivienda en determinadas condiciones. Pero también se dan pasos hacia atrás. Por ejemplo, yo califico de muy negativo la nueva prórroga del Partido Socialista, Sumar y Bildu, que imposibilita desahuciar a los inquilinos por impagos de rentas supuestamente vulnerables, cuando son las administraciones y no los propietarios quienes deben de ocuparse de las familias vulnerables. Propietarios que muchas veces son más vulnerables que los inquilinos a los que se está protegiendo. En España hay muchas medidas que las administraciones podrían tomar para paliar la falta de promoción de vivienda. Para empezar, bajar los impuestos que se cobran al construir viviendas nuevas, reducir ICIO y las tasas municipales, reducir el IVA, reducir transmisiones patrimoniales. No se puede decir que la vivienda es un problema, pero negarse a reducir impuestos porque no se quiere renunciar desde las administraciones a ese 30% del precio que cobran sobre la vivienda. Las medidas que se deben de tomar por las administraciones son las medidas que ya se sabe que funcionan, pero muchas veces el Partido Socialista y Sumar con los socios de izquierda lo que hacen es aprobar medidas que ya se sabe que en otros países no han funcionado, pero a pesar de ello las imponen y las promocionan por cuestiones ideológicas, aunque sepan que no son efectivas. El problema de la vivienda es uno de los principales problemas de los españoles, así que ya no caben ni excusas ni hipocresía. Hay que tomar medidas como poner suelo a disposición de los promotores, buscar fórmulas de financiación de estas promociones, eliminar burocracia, potenciar las áreas de urbanismo e infraestructura en los ayuntamientos y comunidades autónomas y, en definitiva, conseguir que la Administración funcione y sea parte de la solución y no parte del problema. Gracias. Intervención. Señor Cordero. Con la venia, señora alcaldesa. Señores del Partido Popular, vaya cuajo, de verdad. Que vengan ustedes con esta moción, ustedes que tienen las competencias en materia de vivienda en la Junta de Andalucía, una Junta de Andalucía que tiene abandonada a esta ciudad en los últimos 7 años del gobierno de Moreno Bonilla, que no ha tenido una sola... ríanse. Que no ha tenido una sola iniciativa propia la Junta de Andalucía en San Fernando, todo más que
conceder una mínima porcentaje de subvención procedentes además de fondos europeos a una promoción municipal de ENSA de las 81 viviendas en alquiler en Ronda del Estero. Una promoción, por cierto, la más grande del entorno y, por cierto, también de las obras que avanzan a mejor ritmo de todas las acogidas al mismo programa. Unas obras que están vendiendo ustedes como si fueran de iniciativa suya y que incluso el señor Moreno Bonilla me han enterado por ahí que quiere venir a inaugurarlas como si ya estuvieran terminadas antes de las campañas de las autonómicas. Cabe recordar, y le digo más, que me alegra que me dé la oportunidad de hablar de nuevo de este tema. En otras épocas la Junta de Andalucía ha construido en nuestra ciudad barriadas enteras como la Ardila o la Ronda del Estero. Ahora falta ese papel activo y viniendo a invertir de la Administración autonómica. Y es que, como he dicho ya otras veces, hace falta poner viviendas en el mercado para regular los precios y hacerlas más asequibles. Y bien podría la Junta de Andalucía construir esas viviendas de alquiler asequible que ustedes hablan en su moción, como así lo va a hacer el Gobierno socialista de la Nación con la promoción de las 71 viviendas en la calle Real y como estamos trabajando para que haga lo mismo con la torre de la casería propiedad del INVIE. Mientras tanto, nosotros desde el Gobierno municipal vamos a lo nuestro, impulsando el mayor plan de vivienda pública con la construcción de cerca de 400 viviendas públicas, tanto en régimen de alquiler como de venta, estando ultimándose sendas promociones de vivienda protegida en venta en la Ronda del Estero que contarán con 127 y 182 viviendas respectivamente, esperando poder licitar la primera de ellas en este año en el que entramos. Unas viviendas que permítanme que les recuerde de nuevo, por más que intente decir lo contrario, que tendrán unos precios asequibles, un objetivo por el que estamos trabajando y que tiene como marco legal, les recuerdo, los módulos de VPO establecidos precisamente por el Gobierno de Moreno Bonilla. De esta forma, este ayuntamiento estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para facilitar el acceso a la vivienda, tanto en régimen de alquiler como de venta, apoyando a promotores y simplificando trámites administrativos, todo por conseguir el acceso a la vivienda al mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas. Mientras ustedes, señores del Partido Popular desde la Junta de Andalucía, no solo nos están demostrando una falta de acción notable, sino que encima, y como os decía, nos traen hoy con todo su cuajo esta moción a este pleno. Muchas gracias. Señora de Alba. Señor Cordero, creo que en su intervención lo único que ha dicho de verdad es que y nosotros vamos a lo nuestro. Creo que es la única verdad que ha dicho usted en toda su intervención. Además, lo acaba de demostrar. Vamos a lo nuestro. La realidad no tiene nada que ver. Ha quedado también muy bien diciendo, dicen por ahí que a lo mejor Moreno viene a... ya ha plasmado usted toda su intervención ahí. Dicen por ahí. No, mire usted, en Ronda del Estero 75% pone la Junta de Andalucía. Quiero decir que si viniera el presidente, bueno, pues peleese usted con la prensa que también ha mentido. Si viniera el presidente estaría en su derecho a venir. Fíjense ustedes que a lo mejor usted se lo podía decir a la señora Montero o al señor Sánchez que como no tienen una casa que inaugurar, se vienen a Andalucía a esas promociones que no han puesto ni un duro y vienen ellos a inaugurarlo. Entonces, bueno, pues ahí queda la cosa. A lo mejor siguen ustedes a lo suyo. Pero como iba diciendo, mire, esto sobre todo, inversiones de la Junta en estos años más de 60 millones en nuestra ciudad y siguiendo. Sí, cuando usted quiera le doy el listado, que lo tengo. Entonces quiero decir que no hablemos de oídas y además no es el tema. Si esto no es una confrontación entre gobierno, ni la Junta, ni ustedes mismos, ni nosotros, señores, es un problema de la ciudadanía. Vamos a dejar de tirar tiros y vamos a trabajar todos juntos. No es cuestión de lito más ni lillo menos, señor Cordero. Por favor, que hay familias que no llegan a fin de mes y no pueden pagar sus casas. Y no le vendamos protección cuando no existe. Cuando esas familias que no tienen ingresos, desgraciadamente, no pueden pagar ni ese alquiler, ni pueden comprar esa vivienda que ustedes venden como protegida. A eso es a lo que vamos. Señor Cordero, no vamos a confrontar. Gobernar no es anunciar, es ejecutar. Y entonces, de verdad, vamos a dejar de enfrentarnos en estos problemas. Son problemas y problemas gordos de los ciudadanos, no solo de San Fernando, en eso les doy toda la razón, es de toda España. Pero vamos a trabajar cada uno en la medida de sus posibilidades. Vamos a trabajar cada uno en la medida de sus posibilidades. No nos tiremos. Pensemos en esas personas y les voy a más. Pensemos incluso en quien no tiene hogar. Y también se vota en este pleno que se hace, pero no se refleja en los presupuestos. O sea, el hogar es importante para todo el mundo, para el que puede tenerlo, para el que no llega a fin de mes y lo necesita, para familias que aun trabajando no pueden adquirirlo. Señor Cordero, olvidemos la confrontación, por favor, que con el hito más esas personas no llegan a tener nada. Y si seguimos así, pues nada, llegaremos al final del mandato, han llegado a la mitad y lo que ustedes prometieron que iban a hacer, pues no lo han hecho. Y esa es la realidad.
nada más. Esa es la realidad. Por lo tanto, los ayuntamientos tienen herramientas y lo pueden hacer. Si la vivienda pública no es accesible, realmente entonces no está cumpliendo con su función. Actúen. ¿Votos a favor? Grupo Popular, Vox, Andalucía por sí. ¿Votos en contra? Grupo Popular. Queda rechazada la moción. Grupo Socialista, perdón. Punto 211. Moción que presenta el Grupo Municipal Vox instando al Gobierno de la ciudad a realizar las gestiones y actuaciones administrativas necesarias para que se proceda a nivelar la superficie del solarcito en la calle San Juan Bosco entre las calles San Vicente y San Nicolás. Señor Zambrano. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, la moción que traemos hoy intenta responder a dos quejas constantes en la ciudadanía. Tanto la falta de lugar para dejar sus vehículos, la falta de aparcamiento, como la del estado de muchos solares de nuestra ciudad que están en situación de abandono. Por ello, la propuesta de acuerdo consiste en que se inste al Gobierno de la ciudad a realizar las gestiones administrativas necesarias para que efectivamente se nivele la superficie del solar que tenemos en la calle San Juan Bosco, entre las calles San Vicente y San Nicolás, rellenándolo lo que sea necesario, dándole salida a las aguas de la lluvia, asegurando que no se formen acumulaciones de agua en zonas enfangadas y, en definitiva, adecentándolo para el uso que por ahora le dan los vecinos como zona de aparcamiento improvisada. El estado del solar es lamentable, no solo ya por las irregularidades del terreno y su suciedad, sino porque además, como digo, carece de vías para evacuar las aguas de lluvia y el suelo es de tierra. Por ello, es muy incómodo y muy perjudicial la situación en la que se encuentra para los vecinos de la zona, que creemos que agradecerán mucho una actuación que, por otro lado, consideramos que sería rápida, barata y con muy poco esfuerzo y esfuerzo presupuestario por parte del ayuntamiento. Muchas gracias. Perdón. Con la venia. Desde nuestro grupo municipal no podemos sino señalar que el estado del solar de la avenida San Juan Bosco, al igual que el de muchos otros solares repartidos por San Fernando, no es una situación sobrevenida ni excepcional, sino la consecuencia directa de años de dejadez del Gobierno municipal que preside Patricia Cavada, 10 años. Porque este no es un problema de un solar solo, es un problema del modelo de gestión. El solar de San Juan Bosco lleva años en las mismas condiciones sin que el Gobierno haya actuado, pero lo mismo ocurre en el solar situado en la esquina de las calles Panamá y Argentina, lindando con la urbanización La Noria, con el solar ubicado en la parte alta de la avenida de Constitución, el solar del barrio de la Cacería, el solar junto a la iglesia de la Oliva y con otros muchos que podrían enumerarse barrio a barrio. Todos ellos comparten el mismo denominador común: abandono, falta de mantenimiento y ausencia de intervención municipal, pese a que el ayuntamiento dispone de instrumentos legales suficientes para exigir a los propietarios el cumplimiento de sus obligaciones o actuar de forma subsidiaria cuando éstas no se cumplen. Lo que ha faltado no ha sido normativa ni competencia ni conocimiento del problema. Lo que ha faltado ha sido voluntad política. El Gobierno de Patricia Cavada ha permitido que solar y edificar se convierta en foco de suciedad, insalubridad y molestia para los vecinos, actuando únicamente cuando la presión vecinal o el debate político lo pone de manifiesto. San Fernando no necesita actuaciones aisladas ni soluciones improvisadas. Necesita de una vez por todas un inventario actualizado de solares abandonados, un plan municipal serio y continuado de inspección, limpieza y mantenimiento, y una aplicación real y efectiva de las ordenanzas municipales sin excepciones ni agravios comparativos entre barrios. Por tanto, este pleno no debería debatir solo sobre un solar concreto, sino exigir al Gobierno municipal que asuma su responsabilidad y afronte de manera integral un problema que afecta a la dignidad urbana y a la calidad de vida de muchos vecinos. Mientras el Gobierno de Patricia Cavada no actúe con decisión, seguiremos viendo solares abandonados, barrios olvidados y vecinos cansados de promesas que no se cumplen. Gracias. Muchas gracias. Señor Rodríguez. Sí, señora presidenta. Bueno, hoy ha quedado claro aquí que para San Fernando no es vital
una zona de bajas emisiones, pero sí lo es vital zonas de aparcamiento. San Fernando es una ciudad que no necesita más titulares ni más marketing político, lo que necesita son soluciones reales a los problemas reales y cotidianos que tienen los ciudadanos, y uno de ellos es el aparcar sus vehículos, ¿no? Y esos problemas llevamos años escuchándolos y padeciéndolos, es efectivamente la falta de aparcamientos dignos y accesibles. La situación es crítica en muchas zonas, pero hoy nos centramos en este ejemplo concreto, en la parcela adjunta a la calle San Vicente, con casi 4.000 metros cuadrados, ¿no? Y este terreno, que cuando llegan las lluvias, con las pluviales, se convierte en un auténtico lodazal. Es que ayer paseaba por la zona y vi escenas dantescas de vehículos que estaban rodeados completamente de agua y de barro. No quiero ponerme en el papel de aquel vecino que va a utilizar su vehículo y se lo encuentra en esa situación. Y esto es, como creo que se decía en la moción, una inversión mínima la que hace falta, ¿no? Fíjense ustedes que el año pasado dejaron de ejecutar casi el 50% del presupuesto, y esta inversión sería mínimo para darle una solución a todos los vecinos de la zona, ¿no? Además, ustedes manejan muy bien el discurso del progreso, pero es que esto no puede sostenerse cuando estos barrios siguen olvidados, ¿no? Los solares permanecen abandonados y sus vecinos tienen que empujar los coches entre el fango porque ustedes no cumplen con su obligación de darle solución a sus problemas. Toda esta franja de la ciudad tiene en común ese abandono, ¿no? Ese abandono que está en la Ronda del Estero, en la explanada que está junto al Puente Suaso y esta parcela en concreto. Es un problema muy serio y muy que preocupa a muchos ciudadanos, ¿no? Además, ustedes fueron a Fitur, ¿no? Vendieron la calidad del aire, y aquí lo que nos venden es humo, porque aquí nos hablan de los aparcamientos tácticos que no han venido a solucionar nada a los vecinos, porque además han visto reducido el número de plazas que antes disponían y que hacen falta una actuación global, porque faltan aparcamientos tácticos en condiciones por toda la ciudad para que fuese realmente creíble. Este es un problema que viene año tras año. Mire, yo no le deseo que le visite los 3 fantasmas de Dickens, ¿no?, por las Navidades pasadas, pero es que los fantasmas que Navidad tras Navidad nos visitan a San Fernando siempre son los mismos. Eso sí los tiene usted que tener en cuenta. Fantasma La Magdalena, el Estadio Valle Azul, la piscina, las colonias felinas, el Cine Alameda, la Barriada, el Pino, la vivienda pública. Pero es que además el fantasma de los aparcamientos necesarios para San Fernando, eso sí le tiene usted que visitar. Muchas gracias. Intervención, señor. Con la venia, señora presidenta. Miguel Fernández. El solar de la avenida San Juan Bosco se usa desde hace años ya como aparcamiento improvisado y cuando llueve, pues lógicamente se embarra con charcos y baches. En ese diagnóstico coincidimos todos. Donde hay que ser claro es en lo que se ha hecho ya y en qué punto estamos. Primero, ese solar no era municipal, era del Ministerio de Defensa. Mientras que no se resolviera el asunto de propiedad, el Ayuntamiento no podía acometer una actuación seria. Este Gobierno ha cerrado la operación necesaria para incorporar más de 4.200 metros cuadrados al patrimonio municipal. Ese paso, que nunca se había dado, es lo que hoy nos permite actuar de verdad. Segundo, el objetivo es evidente, convertir ese espacio en un aparcamiento ordenado y digno, que deje de ser un descampado de tierra y de servicio en condiciones al entorno. Y tercero, y esto es la clave con respecto a esta moción, ya hay crédito reservado por parte de este Gobierno para intervenir en el solar y los servicios municipales están ultimando ya el proyecto técnico. ¿Qué contempla el proyecto técnico? Pues precisamente lo que aquí se plantea, pero de forma completa. Nivelar y regularizar la superficie, mejorar el firme, dotarlo de un sistema de evacuación de aguas de lluvia y, en definitiva, transformar el solar en una zona de aparcamiento. Por tanto, el objetivo de la moción, que los vecinos puedan seguir aparcando allí sin barro, sin charcos, sin baches, es exactamente el objetivo que este Gobierno ya está desarrollando, con el suelo municipalizado, con financiación y con el proyecto a punto de concluir. No se denota dejadez, por tanto. Señor Balestra, usted sigue descubriendo la ciudad moción a moción. Por cierto, hablando del pleno de hoy, el bus gratuito va a ser otra de las cosas que ayudará a reducir los problemas de aparcamiento. Por todo ello, y lo expuesto, vamos a votar a favor de la moción porque compartimos el fondo de lo que se pide y queremos que quede claro que este ayuntamiento no empieza hoy a trabajar en San Juan Bosco, sino que ya ha hecho los deberes para que este solar deje de ser un problema y se convierta en un servicio útil para el barrio. Muchas gracias.
Gracias, señora alcaldesa. Pues nada, muy brevemente, porque creo que esta moción se va a aprobar. Otra cosa es que veamos, como luego en la moción que nos sigue, si va a ser una moción que luego se va a llevar a efecto o no. El Grupo Socialista tiene que entender una cosa. El equipo de gobierno puede actuar en solares, por supuesto, de su propia propiedad, como es este, y también puede llegar a acuerdos con propietarios de solares abandonados o instar a los propietarios de esos solares abandonados a realizar algún tipo de actuación que regularice y que, en definitiva, le dé dignidad a esa zona de la ciudad. Pueden ustedes incluso obligar a edificar o expropiar solares abandonados, ¿eh? La ley les da mucha facultad y mucho poder frente al propietario de un solar que lo mantiene con dejadez. El Grupo Vox no ha traído una moción que parece aparentemente sencilla como última moción del año de una manera casual o gratuita. Hemos elegido esta moción porque creemos que ejemplifica lo que es la gestión del Grupo Socialista frente al Ayuntamiento de San Fernando. Y nos hemos fijado en dos problemas de los muchos que tiene nuestra ciudad. Una es la falta de aparcamiento y otra cosa es el abandono de un solar propiedad municipal adquirido con mucha publicidad del Ministerio de Defensa, con muchas promesas hacia la ciudadanía en aquella adquisición que se hicieron de distintos elementos inmuebles del Ministerio de Defensa. Y hablamos de la necesidad de que este equipo de gobierno actúe con eficacia en la gestión de los asuntos municipales. Creemos que, y lo hemos dicho muchas veces, creemos que son ya demasiados años de marketing político, demasiados años de medidas de cara a la galería, demasiado dinero gastado en publicidad, en bombo y platillo para, en definitiva, orientar una política municipal de cara a unas próximas elecciones municipales para mantenerse en el gobierno de la ciudad, olvidándose, dejando a un lado los problemas reales de la ciudad. Y esta moción responde a un problema sencillo, fácil de solucionar y que, sin embargo, no se soluciona por falta de gestión, por dejadez o por falta de capacidad. Nosotros ya dudamos si son por una razón o por otra. Pero, en definitiva, es una llamada también de atención al equipo de gobierno para que gestione y se enfrente a los problemas reales de nuestros vecinos. Muchas gracias. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto 212, moción que presenta el Grupo Municipal Andalucía por sí, instando al Gobierno municipal a que adopte las medidas administrativas oportunas para reconocer y poner en valor las mociones aprobadas por el Pleno durante el presente mandato y otras medidas. Señor Picardo. Sí, con la venia. El Pleno del Ayuntamiento de San Fernando es la voz democrática de la ciudad, en el que se debaten los problemas reales de nuestros barrios y se aprueban acuerdos que nacen de la necesidad de la gente de la isla. Durante el mandato 2023-2027, el Pleno ha aprobado numerosas mociones que abordan cuestiones fundamentales para San Fernando: mejoras en los barrios, servicios públicos, políticas sociales, deporte, cultura, movilidad, transparencia y defensa de nuestra identidad. Por nuestra parte, hemos presentado 64 mociones en las que se han aprobado 41. No son brindis al sol, son acuerdos aprobados democráticamente que deberían traducirse en actuaciones concretas. Sin embargo, la realidad es que una vez aprobada acaban guardándose en un cajón que no está en ningún plano del ayuntamiento, pero que todos conocemos porque siempre está lleno de buenas ideas que nunca llegan a la calle. Ese cajón del olvido no solo retrasa soluciones, sino que vacía de contenido el trabajo del Pleno, debilita la participación política y aleja a la ciudadanía de las instituciones. Desde Andalucía por sí entendemos la política municipal como una herramienta útil, pegada al terreno y al día a día de San Fernando. Por eso no basta con aprobar mociones, hay que cumplirlas y, como mínimo, informar con claridad sobre lo que se hace con ellas. La transparencia no puede quedarse en palabras vacías ni en votos afirmativos de cara a la galería, que engañan al pueblo. La gente tiene derecho a saber qué acuerdos se cumplen, cuáles están en marcha y cuáles siguen esperándose a salir del cajón. Así lo merecen nuestros barrios, comunidad educativa, solicitantes de vivienda asequible,
clubes y deportistas, víctimas de violencia de género, familias vulnerables, isleños con movilidad reducida, comerciantes, trabajadores municipales, zonas verdes, limpieza, alumbrado, tráfico y movilidad, patrimonio, archivos, infraestructura, cementerio, planificación urbanística, etcétera, por citar algunos ejemplos de objetos de nuestras mociones. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Andalucía por Sí propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno municipal a adoptar las medidas administrativas oportunas para reconocer y poner en valor las mociones aprobadas por el Pleno durante el presente mandato, entre las que se relacionan las presentadas por nuestro Grupo Municipal en el anexo 1 como resultado del trabajo político en defensa de los intereses de San Fernando. Segundo, instar al Gobierno municipal a adoptar las medidas administrativas oportunas para dejar de tratar las mociones aprobadas como simples expedientes administrativos y asumirlas como compromisos políticos con la ciudad. Tercero, instar al Gobierno municipal a adoptar las medidas administrativas oportunas que, en el plazo máximo de 3 meses, presente un informe claro, público y comprensible sobre el grado de cumplimiento de las mociones aprobadas, indicando qué mociones están ejecutadas, cuáles están en marcha, cuáles siguen pendientes y qué áreas municipales son responsables y qué plazos manejan. Cuarto, instar al Gobierno municipal a adoptar las medidas administrativas oportunas para establecer que dicha información se actualice al menos una vez al año para evitar que las mociones vuelvan a acabar en el cajón del olvido. Quinto, instar al Gobierno municipal a adoptar las medidas administrativas oportunas para reafirmar que cumplir los acuerdos del Pleno es una cuestión de respeto institucional, transparencia y lealtad con la ciudad isleña. Sexto, dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos municipales y hacerlo público para el conocimiento de los vecinos de San Fernando. Muchas gracias. Nicolás Benia. Cada viernes a final de mes nos reunimos en este pleno y debatimos sobre distintos aspectos del estado de la ciudad, en lo que supone el ejercicio de la democracia y la participación política en el ámbito municipal. La mayoría de las veces no traemos solo mociones que nos preocupen a los concejales o a nuestros partidos, sino que son las demandas y propuestas que nos hacen los ciudadanos que se acercan a mostrarnos sus problemas y sus preocupaciones. Por ello es importante que el equipo de Gobierno atienda a las mociones que traemos los concejales de la oposición. Yo creo que hay algo de desprecio en el Gobierno municipal a las propuestas que vienen de la oposición y que el PSOE se enfrenta a esta segunda parte del Pleno como un trámite por el que tienen que pasar, pero sin darle la importancia que tiene, sin reparar que ese desprecio a quienes llega es a esos ciudadanos concretos que nos han pedido mejoras para sus zonas o denuncias y que nosotros somos solamente los mensajeros. Más allá de intentar socavar la función de la oposición, yo creo que también en este equipo de Gobierno hay empantanamiento. Si el Gobierno municipal sale a duras penas de su día a día, si sus proyectos, los propios, los que de verdad les interesa, se retrasan y duermen en su mayoría el sueño de los justos, ¿cómo vamos a pretender desde la oposición que pongan en práctica las mociones que le hemos planteado? Este Gobierno tiene falta de personal técnico cualificado que saquen expedientes importantes adelante, que atiendan a algo más que las fiestas, que hagan el trabajo duro y que dura, más allá del evento puntual. Si repasamos el programa electoral de la señora Cavada, está casi todo por hacer. Mucho de lo anunciado no está ni en proyecto. Además, la baja del concejal Conrado Rodríguez se ha notado mucho. El Gobierno se ha difuminado y le falta fuerza para sacar el trabajo adelante. Repasando nuestras mociones, tanto las aprobadas como las que no, se ve cuántas propuestas se han hecho que eran gratuitas o con un coste moderado, pero a pesar de ello se quedan en el cajón de Patricia. Hemos realizado peticiones ambientales como la reforestación en la zona del Cerro de los Mártires, culturales como la mejora en la forma de elección de los premiados el 24 de septiembre, mejoras de aceras y de pasos de peatones en muchas zonas de la ciudad, arreglos de solares y acondicionamiento de zonas para aparcamiento como la que acabamos de ver, mejoras de saneamiento por inundaciones, por ejemplo en la calle Colón con un problema de fecales, reactivación de obras, como por ejemplo, ya en el año 23 pedimos la reactivación de la segunda fase del mercado central, o que se atienda mejoras, por ejemplo, para el Pan Nuestro. Estas dos últimas parece que se han tenido en cuenta en este final de año, pero siguen siendo, por ejemplo, la subvención para el Pan Nuestro insuficiente. También medidas sociales, como por ejemplo el establecimiento de un complejo municipal para familias sin hogar o en relación al transporte, por ejemplo, que se establezcan la aplicación para poder controlar la puntualidad del transporte público. También peticiones para el propio ayuntamiento, como reforzar la oficina de atención al ciudadano, contratar personal en distintas áreas, como por ejemplo contratación, alumbrado público. Sí, señora García de Lomas. Sí, con la venia de la señora presidenta.
Nos encontramos hoy aquí en el Pleno de la ciudad, el lugar donde debatimos los problemas reales de San Fernando y donde se aprueban acuerdos que deberían mejorar la vida de nuestros vecinos. Y eso creo que debemos estar todos de acuerdo. Desde el Partido Popular defendemos el valor del trabajo que se hace en este salón de plenos. Lo demostramos con hechos. En este mandato hemos presentado numerosas mociones que han sido aprobadas. Iniciativas para mejorar la limpieza y el mantenimiento de distintos barrios, para actuar en acerados y espacios públicos deteriorados, para apoyar el comercio local y los autónomos, para el mantenimiento de instalaciones deportivas municipales o para mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Mociones, muchas de ellas sencillas de ejecutar, propuestas realistas, asumibles y pensadas para dar respuestas concretas, no para quedar bien en un titular. Por eso entendemos la preocupación que traslada Andalucía por sí. Cuando una moción se aprueba en este pleno, deja de ser patrimonio del Grupo Municipal y pasa a ser un compromiso de toda la corporación con la ciudadanía. Y si esos acuerdos no se ejecutan o no se informa claramente de su estado, el problema ya no es administrativo, es un problema de confianza. Ahora bien, también creemos que la solución no puede quedarse solo en informes y listados. La transparencia es necesaria, sí, pero debe ir acompañado de gestión, de prioridades claras y de voluntad política real para cumplir lo aprobado, porque de nada sirve saber que algo está pendiente si año tras año sigue igual. San Fernando no necesita más papeles ni más excusas, necesita que lo que se aprueba aquí se note en los barrios, en los servicios públicos y en el día a día de la gente. Desde el Partido Popular seguiremos presentando propuestas útiles, apoyaremos todas aquellas iniciativas que mejoren la transparencia y, sobre todo, exigiremos que los acuerdos de este pleno se cumplan, porque respetar lo que aquí se aprueba es respetar a los vecinos de San Fernando. Muchas gracias. Intervenciones, sin más, señor Picardo. Con la venia. Pues hoy lo que traemos no era una moción amable, es una exigencia democrática y lo hemos visto que todos los partidos que estamos en la oposición estamos igual. Porque lo que está en juego no es el ego de ningún grupo político, sino la utilidad real de este pleno y el respeto debido a la ciudadanía de San Fernando. Aquí se aprueban iniciativas con mayoría suficiente, se anuncian compromisos y se generan expectativas legítimas, pero una vez terminada la sesión, demasiadas de esas decisiones desaparecen del radar municipal. No hay avance, no hay explicaciones y no hay plazo. Y eso no es una anécdota, es un problema estructural de funcionamiento político. Cuando los acuerdos no se ejecutan ni se explican, el mensaje que se lanza a la calle es demoledor, que lo que se vota aquí importa poco. Y eso erosiona la confianza de las instituciones, degrada el debate público y vacía de contenido en labor de la oposición y del propio Pleno. De Andalucía por sí no aceptamos esa forma de gobernar, no aceptamos que se vote a favor para quedar bien y luego se mire hacia otro lado. No aceptamos que se trate del trabajo político como un simple trámite administrativo y no aceptamos que los vecinos tengan que conformarse con el silencio como respuesta. Esta iniciativa no pide nada extraordinario, pide algo tan básico como saber qué se ha hecho, qué no y por qué. Pide claridad, responsabilidad y una mínima planificación. Pide que algunos asuman qué áreas deben actuar y cuándo. Eso no es fiscalización excesiva, es respeto institucional. Hablamos de acuerdos relacionados con barrios olvidados, con accesibilidad, con educación, con vivienda, con seguridad, con servicios públicos. Hablamos de cuestiones que afectan a personas concretas, no a titulares de prensa. Cada retraso injustificado tiene consecuencias reales en la vida diaria de la gente. El Gobierno municipal puede seguir escondiéndose detrás de la burocracia o puede asumir que gobernar implica rendir cuentas. Puede seguir acumulando acuerdos sin ejecutar o puede demostrar que este ayuntamiento es algo más que una fábrica de promesas. Esta moción no es contra nadie, es a favor de la ciudad. Y quien vote en contra estará diciendo alto y claro que no considera prioritario cumplir lo que este pleno decide, ni explicar a los vecinos qué se hace con su mandato. Nosotros lo tenemos claro, San Fernando merece un ayuntamiento que cumpla, que informe y que respete su propia palabra. Muchas gracias. Pasamos a la votación. Votos a favor, Grupo Popular, Grupo Vox, Grupo Andalucía por sí, votos en contra. Grupo Socialista, queda rechazada la moción. Ya saben, no es la primera vez que lo hablamos en este pleno, que las mociones que se plantean son declaraciones de intenciones, son ruegos votados que en la mayoría de los ayuntamientos que nos rodean o de España ni siquiera permiten votarse. Simplemente pasan al orden del día como ruegos en todas y cada una de las sesiones. El trabajo que tenemos que hacer, que ya lo habíamos planteado con el señor Zambrano, era precisamente cambiar esta dinámica para ajustarnos a lo que se viene haciendo en la mayoría de los ayuntamientos, por no decir en todos, y sobre todo ajustarnos también a las determinaciones que establece la propia normativa. Mientras tanto,
esta situación en la que nos encontramos en este pleno, pues pasan a esa situación, a la de ruegos que por deferencia, pues ya un poco por la trayectoria que hemos tenido en este ayuntamiento, se han venido votando, pero no pasan de ser, como decía, declaraciones de intenciones sin ningún tipo de obligación de cumplimiento de las mismas. Muchas gracias. Seguimos. Punto 213. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por Alcaldía, Presidencia y delegadas y delegados generales de área remitidas a la Secretaría General por las distintas áreas administrativas y servicios, así como de la intervención general durante el mes de noviembre de 2025. Intervenciones. Se dan por enterados. Y punto 214. Ruegos y preguntas. Intervenciones. Señor Romero. Sí, no le iba a comentar que no se ha dado curso a las respuestas por determinadas circunstancias en este mes, a efectos de que si quería reiterarlas que somos conscientes a la hora de reiterarlo, que si quieren ahorrar el trámite de la reiteración completa, a su gusto. Tiene la palabra. Pues muchas gracias, señora Cavada, por dejarlo a mi gusto. En primer lugar, les ruego, les insto en relación con lo que usted acaba de decir, que dejen de intervenir en las mociones, que voten lo que crean oportuno y conforme a su posición política, las mociones de la oposición, pues dejen de intervenir para saber a qué atenernos, señor López Gil, que es que no lo escucho nunca, nada más que le escucho por detrás, bla, 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 pero el micrófono y por derecho no lo escucho nunca. No sé qué hace en este pleno, aparte del bla, 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 bla. No, que está usted a su gusto, no lo dudo. No lo dudo, tiene usted esa habilidad. Sí, bueno, al punto. Que me dejen, señora Cavada, que me dejen su portavoz del Gobierno. En segundo lugar, les pregunto, cuando estén en la oposición, ¿van a seguir opinando que las mociones son ruegos? Bien, pues ya usted tiene un mes para responderme por escrito. Continúo. Hay diversos ruegos que no se me han contestado y preguntas, y enumero 3 de ellos. La ubicación definitiva del archivo municipal, queremos conocer cuál es la decisión política de este Gobierno, la ordenanza de movilidad de la ciudad, que anunciaron hace 3 años, queremos conocer por qué no se trae aprobación definitiva, y el problema del cruce entre Benjamín López, Calle Real y San Antonio, un punto peligroso de seguridad vial. Queremos saber y queremos que nos responda qué van a hacer. Solicitamos más vigilancia real en materia de limpieza viaria vinculada a incumplimiento de propietarios de mascotas que no recogen los residuos de las mismas. Y rogamos, como problema diario real, campaña informativas efectivas, pero también vigilancia, advertencia y sanción, sin más. En cuanto a la barriada de Bazán y sus inundaciones, también solicitamos, porque las inversiones millonarias ejecutadas no han dado solución, qué medidas piensan adoptar de cara al futuro tras el fracaso de las actuaciones realizadas. Después, también el semáforo los semáforos del cruce de Falla con San Marcos están sin funcionamiento y es un cruce complejo, ¿no? Solicitamos, instamos a que se arreglen. También preguntamos, no nos constan, se hayan puesto en marcha programas de servicios sociales como San Fernando ante la droga, menores, mayores. Queremos que se impulsen y se ejecuten. Y por último, no se me ha contestado, pero no se me ha contestado ni a las preguntas del pleno del mes de noviembre ni a las de octubre en relación con el servicio de mantenimiento de instalaciones deportivas. Señora Cavada, ¿va usted a permitir que los vehículos del contrato de instalaciones deportivas, incumpliendo el contrato y las cláusulas, sean de segunda mano y no nuevos como exige el contrato? También solicitamos en este sentido que se repartan los EPIs a los trabajadores de las instalaciones deportivas. ¿Y qué ocurre con las mejoras económicas también prometidas por el Gobierno municipal? Nada más, gracias. Intervención. Señor Zambrano. Sí, muy brevemente, 2 cuestiones con la Concejalía de Deportes. El pliego de prescripciones técnicas del contrato de mantenimiento de instalaciones deportivas establecía, punto 2, apartado 8,
Dice, otras instalaciones. Se requerirán servicios de carácter ocasional en otras instalaciones o infraestructuras deportivas municipales, tales como pistas deportivas, embarriadas, etcétera, ¿no? Ya sigue. La pregunta es, cuando se solicitan esos servicios de carácter ocasional para mantenimiento de una pista de un barrio o de una zona verde, de lo que sea, ¿qué protocolo se sigue? ¿Se solicita por escrito? ¿Se solicita verbalmente? Y el ruego que se hace de este grupo es que se siga un protocolo concreto, entre otras razones, porque hablamos de trabajadores que pueden tener un accidente, pueden tener un problema o por lo que sea, ¿no? Y en definitiva que quede claro cuál es el encargo que se hace desde la concejalía a la empresa para una instalación de esa naturaleza, que está fuera de esas 7 instalaciones deportivas al que se refiere el contrato principalmente. Y lo segundo es si desde la Concejalía de Deporte o desde el Ayuntamiento se trata con los trabajadores de la empresa cuestiones de carácter laboral, posibles mejoras laborales, etcétera. Y si eso es así, que se nos concrete de qué manera y qué es lo que se ha hablado con los trabajadores. Muchas gracias. ¿Intervenciones? ¿Yo? No hay nadie previo, ¿no? Señora Marín. Voy a transmitir una pregunta de mi compañera, la señora del Río, que es que está fónica, ¿vale? Pero lo hago en su nombre. El pasado 3 de diciembre se conmemoró en esta ciudad el Día de las Personas con Discapacidad con la proyección del documental Diferentes Iguales. Algo positivo de no ser porque la proyección se llevó a cabo en el Centro de Congresos, espacio especialmente contraindicado por su falta de accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Los colectivos afectados nos han transmitido sus quejas, ya que son esas mismas personas a las que queríais homenajear las que no pudieron acceder al visionado del documental. Algo realmente patético. La pregunta es, ¿no había disponible un lugar mejor acondicionado en ese día al que pudiesen haber accedido? ¿Fue imposibilidad real o simplemente falta absoluta de empatía? Muchas gracias. Gracias. ¿Intervención? Señora Roa. Sí, con la venia. En primer lugar, reiterar las preguntas formuladas en los 2 plenos anteriores relacionadas con las instalaciones deportivas y con los vehículos, con el contrato de mejoras y demás que preguntábamos acerca de la empresa concesionaria. Siguiente pregunta. Tras haberse aprobado por unanimidad en este pleno la creación del Centro de Alta Tolerancia y el alojamiento alternativo permanente para las personas sin hogar, ¿podrían, por favor, indicarme en qué parte del presupuesto se encuentra la partida para poder llevarlo a cabo? Siguiente pregunta. Si en el presupuesto y en el capítulo de inversiones no hay reflejada partida alguna para crear el Centro de Alta Tolerancia, ¿pueden indicar qué mecanismo van a llevar a cabo para poder hacerlo realidad en el 2026, tal y como se votó? Y un ruego, por favor, nos denuncian los vecinos el estado del acerado y del pavimento de la calle Campanillero. Ya nos comentan que se han producido varias caídas allí y hemos visto el lugar y es verdad que está muy mal. Ruego, por favor, actúen para que no se produzcan más daños. Gracias. Gracias. Intervención, señora de Alba. Sí, señora alcaldesa, muchas gracias. En primer lugar, saludar aquí presente a voluntarias de gestoras de Colonia y precisamente voy a ser altavoz de algunas preguntas que quieren que se les responda o que se actúe al respecto. Con respecto a la atención veterinaria, ¿por qué el Ayuntamiento devuelve a las colonias gatos claramente enfermos, sin pruebas ni tratamiento, limitándose solo a esterilizarlos y asumiendo conscientemente su sufrimiento? Con respecto a algo también importante, la alimentación. Si no me equivoco, hace ya como 4 años se dio 60 kilos y hasta la fecha nada más y entendemos que los animales comen todos los días. Claro que a costa de los bolsillos de personas como las que están aquí con nosotros. Por lo que preguntan por qué el Ayuntamiento se niega a proporcionar o regular la alimentación de las colonias felinas, incumpliendo su obligación de garantizar el bienestar animal. Hablamos del mismo tema, pero con respecto a la limpieza y a un trato desigual, porque las colonias felinas no reciben limpieza municipal, mientras que los parques caninos sí, aplicando un trato desigual en espacios públicos. Por otra parte, también preguntar, ¿hay más dinero para la Delegación de Bienestar Animal? ¿Cuánto se ha aumentado la cuantía? Y, por otra parte, si se tiene pensado poner en marcha algún tipo de mercadillo a lo largo del año, no solo en San Antón, para que ayude a estas personas precisamente a tener fondos que tienen que sacar de sus bolsillos y en muchas ocasiones de personas que no están precisamente muy sobradas
económicamente. Creo que es algo, y eso ya va con un ruego final, que las escuche y, por favor, tomen carta en el asunto. No podemos hablar de bienestar animal cuando estamos dejando que se mueran si no fueran por estas personas como las que ahora mismo representan en la parte del público. Por otra parte, hay muchos planes de empleo y demás que se ponen en marcha, que el ayuntamiento se puede adherir, pero que no lo hace. Me voy a ceñir a uno, a los últimos del mes pasado, creo que fue, Proyecto de Empleo Formación, lo que se conocía antiguamente como las escuelas taller. Este ayuntamiento no se ha adherido. En otras ocasiones se ponía como excusa el tema de la cofinanciación. En este no había problema porque la Junta pagaba al 100% y se adelantaba el dinero. ¿Cuál es el motivo por el que el ayuntamiento no se ha adherido a este proyecto de empleo formación? Y miren, desde mayo llego preguntando y vuelvo a preguntarlo. Alguna vez me han respondido, tengo que admitirlo, pero no le estoy pidiendo que me den la carta a los Reyes Magos, solo qué se ha hecho por parte de este ayuntamiento en los colegios este verano, nada más. No lo que quieren o lo que prometen o lo que llevan años prometiendo. ¿Qué se ha hecho concretamente en los colegios en este verano? Me refiero, obviamente, a obras y arreglos, todo lo que se hace en verano por parte del ayuntamiento. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Marín. Señora del Río y señora Marín. La señora Isabel Blanco está escribiéndome un WhatsApp, pero no me llega. En cualquier caso, lleva ahí mucho tiempo escribiendo. Comentarle, mire, el tema del documental solicitaron la reproducción sus directoras. Teniendo en cuenta el día que era, precisamente, teniendo en cuenta la temática, se les advirtió precisamente que no era el lugar adecuado para desarrollarlo. No obstante, como cualquier persona o colectivo que sabe que piden las instalaciones del centro de congreso, por mucho que se lo explicamos, no están quizás en la tónica de lo que ya sabemos que ocurre, que es precisamente que usted me pregunte hoy en pleno por qué se ha desarrollado allí. Se lo intentamos explicar, pero insistieron en que querían utilizar el centro de congreso para poner ese documental. Lo único que sí les pedimos, por favor, que teniendo en cuenta la falta de accesibilidad, desde ese día ya previéramos un lugar distinto. De ahí que se volviera a proyectar el documental en las instalaciones del CRMF para una mayor accesibilidad. La verdad es que fue un éxito, funcionó muy bien y todos los usuarios y personas que fueron de fuera del centro estuvieron pues contentos. Pero ya le digo, no era una cuestión municipal a la hora de elegir el sitio, sino que fue de alguna manera una insistencia por parte de las dos directoras del documental de hacerlo en ese sitio, en ese espacio y con las consecuencias que usted misma me está diciendo aquí, que a ellos se les advirtieron que se iban precisamente a producir, ¿vale? Pues simplemente aclarada la cuestión. Muchísimas gracias. No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión. Les deseo a todos un maravilloso fin de año y, sobre todo, también un buen año 2026 lleno de éxitos para todos. Gracias.